El antiguo coloso del poder en México cayó de rodillas, y lo hizo al compás del himno nacional. Durante décadas, el PRI fue el sinónimo del poder absoluto, del control político y de la historia misma del país. Un partido que moldeó presidentes, diseñó instituciones a su conveniencia y gobernó como si su dominio fuera eterno. Hoy, sin embargo, ese gigante del siglo XX apenas sostiene su sombra. Lo que alguna vez representó estabilidad, hoy es un retrato de caos y descomposición. El 27 de agosto de 2025 no fue una simple sesión del Congreso. Fue el funeral político del PRI, un episodio grotesco en el que los golpes reemplazaron a las ideas y las patadas resonaron más fuerte que los aplausos. Ese día, frente a millones de mexicanos, el partido que escribió buena parte de la historia moderna del país mostró su último capítulo. La caída definitiva del poder más antiguo de la nación. Alejandro Alito Moreno, el dirigente más polémico que ha tenido el tricolor, perdió el control y agredió físicamente al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña. No se trató de una simple discusión ni de un intercambio verbal. Hubo golpes, amenazas y un colaborador terminó en el suelo, siendo pateado como si el Congreso se hubiera convertido en un ring improvisado. Todo esto ocurrió en plena transmisión oficial, ante los ojos del país entero. Noroña ya presentó una denuncia penal y exige el desafuero de Moreno. Mientras tanto, el PRI, que durante décadas simbolizó autoridad y disciplina, solo proyecta hoy violencia, decadencia y vergüenza. ¿Estamos ante el fin definitivo del partido o simplemente presenciamos su último acto trágico? Tal vez detrás de todo se oculte algo más. Una cortina de humo para distraer de un hecho histórico sin precedentes. 2 días antes, el PRI había perdido una posición clave en el Senado que conservó casi un siglo. El 25 de agosto de 2025, el senador Néstor Camarillo, de Puebla, anunció su renuncia al partido, dejando a la bancada priista con solo 13 integrantes. Esa deserción provocó un cambio histórico. Por primera vez en 96 años, el PRI quedó fuera de la mesa directiva del Senado, al caer al 4º lugar en número de escaños. La Ley Orgánica del Congreso, redactada en su momento por el propio PRI, establece que las 3 vicepresidencias de la mesa directiva pertenecen a las 3 fuerzas políticas con más representación. Con la salida de Camarillo, el Partido Verde Ecologista superó al PRI, relegándolo al 4º sitio y arrebatándole la vicepresidencia que ocupaba Gerardo Fernández Noroña como presidente saliente del Senado. La ironía no pasó desapercibida. Algunos incluso felicitaron sarcásticamente a Alejandro Moreno, señalando que su tarea de destruir al PRI ha sido exitosísima. Más allá de la burla, el comentario refleja un sentimiento generalizado. El liderazgo actual del partido ha acelerado su desplome histórico. Desde que Alito asumió la presidencia del PRI en 2019, prometiendo una nueva era, su gestión se ha visto envuelta en escándalos, autoritarismo y fugas masivas de militantes, hundiendo al partido en su peor crisis. Durante su mandato, el PRI se ha desangrado electoralmente. En la elección presidencial de 2024, apenas aportó 5.7 millones de votos y, por primera vez, no presentó candidato propio. Pasó de gobernar 22 estados en 2012 a solo 2 en la actualidad, y perdió cerca de 5 millones de militantes, casi el 80% de su base histórica. Pese a esto, Moreno ha maniobrado para mantenerse al frente del partido. Mediante reformas internas controvertidas, ha extendido su mandato como dirigente nacional, con la posibilidad de continuar en el cargo hasta 2032. El PRI, el partido que una vez fue dueño del país, hoy sobrevive entre ruinas, arrastrando su historia y su leyenda hacia un final que parece ya inevitable. En 2024, Alejandro Alito Moreno buscó su reelección como dirigente del PRI, prácticamente sin oposición interna, gracias a la reforma estatutaria que él mismo impulsó.
Aquella maniobra, que le permitió perpetuarse en el poder, desató fuertes críticas tanto dentro como fuera del partido. Muchos lo acusaron de anteponer sus ambiciones personales por encima de la urgente necesidad de renovación del priismo y de caer en una contradicción flagrante: exigir democracia mientras se aferra al liderazgo mediante cambios a su conveniencia. Su gestión, además, ha estado marcada por escándalos y acusaciones graves. Siendo aún diputado federal, la Fiscalía de Campeche solicitó retirarle el fuero para investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito, tras revelarse propiedades y activos que no correspondían con sus ingresos. Pero lo que realmente pulverizó su reputación fueron los audios filtrados en 2022 por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. En esas grabaciones, cuya autenticidad intentó impugnar sin éxito, Alito Moreno se mostraba como un político sin filtros, con un lenguaje vulgar y una visión profundamente autoritaria del poder. En uno de esos audios, se le escucha afirmar que a los periodistas hay que matarlos de hambre, refiriéndose a castigarlos económicamente, negándoles publicidad o recursos. En otros, discute posibles mecanismos para presionar a empresarios mediante leyes, alterar contabilidades o desviar recursos públicos hacia familiares y campañas. Uno de los fragmentos más polémicos lo muestra pidiendo supuestamente 25 millones de pesos al dueño de Cinépolis para financiar campañas electorales en Michoacán, lo que evidenciaba una red de aportaciones ilegales disfrazadas de donaciones. Aunque la empresa negó categóricamente haber realizado tal aportación, el golpe mediático fue devastador. Moreno se atrincheró denunciando persecución política, pero el daño estaba hecho. Su imagen pública se desplomó, y el PRI quedó marcado por nuevas acusaciones de corrupción, amenazas y traición a los valores democráticos que decía defender. Su liderazgo se convirtió en sinónimo de descrédito, aislamiento y descomposición interna. Ante este panorama, cabría esperar un intento de reconciliación, un llamado a la autocrítica, o al menos un gesto de humildad. Pero ocurrió lo contrario. Tras los hechos violentos del 27 de agosto de 2025, en lugar de disculparse o reconocer errores, Alejandro Moreno dobló la apuesta. Se presentó como víctima de un complot político y endureció su discurso, acusando al gobierno de ser un régimen autoritario y convocando a la movilización social. En conferencia de prensa, lanzó un mensaje desafiante. Quieren polarizar y esto va a llegar hasta donde tope. A nosotros no nos van a echar para atrás. Nos sobra carácter y determinación, y lo van a ver en los próximos días. Con esas palabras, anticipó una ola de protestas a nivel nacional e incluso gestiones ante organismos internacionales, en un intento por reposicionar al PRI como una fuerza opositora activa, aunque profundamente fracturada. La paradoja no pasó desapercibida. Resulta irónico escuchar al PRI, el mismo partido que durante décadas personificó al Estado y sofocó movimientos sociales, hablar de resistencia y de lucha democrática. La historia parece haberse invertido por completo. Hoy, el colapso del PRI ya no es una metáfora ni un titular sensacionalista. Es una realidad que se ve, se mide y se celebra. El antiguo pilar del sistema político mexicano vive su ocaso más visible, mientras buena parte del país observa su derrumbe como una especie de justicia histórica. La historia del PRI ha llegado a un punto de inflexión. El desenlace aún no está escrito. Será la ciudadanía quien decida si este capítulo marca su final definitivo, o si todavía queda espacio para una improbable redención. ¿Y tú? ¿Crees que el PRI puede renacer de sus ruinas o estamos presenciando su último acto? Déjalo en los comentarios y recuerda, esto es lo que realmente está ocurriendo allá, en México. Hasta la próxima. Y ahora te pregunto a ti, después de todo lo que hemos presenciado, ¿crees que esta es la caída definitiva del PRI, o aún le queda una última jugada en el tablero político de México? Estamos siendo testigos de un momento histórico. El partido que durante casi un siglo concentró el poder,
moldeó presidentes y dominó el sistema político nacional. Hoy es protagonista de su propio derrumbe, entre escándalos, renuncias y enfrentamientos transmitidos en vivo. Sin embargo, la respuesta no está en los discursos del Congreso, ni en los titulares de los noticieros. Está en la gente. En ti. Cuéntame. ¿Te alegra ver cómo se desmorona el viejo sistema político que marcó a México durante generaciones? ¿O piensas que el PRI todavía puede reinventarse y resurgir de entre sus ruinas? Déjame tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es la que realmente importa. Si este análisis te hizo reflexionar sobre lo que está pasando en la política mexicana, apóyame con un me gusta y compártelo para que más personas comprendan el cambio histórico que estamos viviendo. Y por supuesto, no olvides suscribirte, porque lo que viene será todavía más revelador. Esto apenas comienza.